Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad. Conciencia. Bueno, y tal como anticipábamos en el primer bloque, entonces, ahora es momento de hacer un conciencia. Vamos a estar recibiendo a dos investigadores, dos historiadores, que son Jaime Jaffe y Vania Markarian, de la Universidad de la República, con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 73, que, bueno, se está recordando en el día de hoy. Y en particular vamos a enfocarnos sobre lo que fue la violencia política de izquierda y derecha en los años 60. Y bueno, vamos a estar intentando desentrañar también un poco qué responsabilidades existieron en las distintas fuerzas políticas en este camino que desembocó en la dictadura del 73 a 1985. Muchas gracias por estar acá a los dos. Bienvenidos a Te digo la otra. Gracias a ustedes por la invitación. Son muchos los temas, son varias las cosas que queremos conversar con ambos. Y arrancar por algo que no sé si ustedes lo ven que se viene dando desde hace mucho tiempo, pero por lo menos yo lo veo como que se viene enfatizando en los últimos años, que es que cada vez que se acerca una fecha de golpe de Estado, desde la derecha política, desde la derecha de los medios de comunicación, o de cierto consenso ahí liberal, enseguida surge el palo, como por ejemplo al Partido Comunista por haber tenido una simpatía por los comunicados de febrero del 73. Enseguida surge la cuestión de el golpe arrancó en febrero, y fueron muchos los que en ese momento no dijeron nada o hicieron un apoyo pasivo. Hay parte de verdad histórica en eso, pero también hay como el riesgo de caer en cierto que termine siendo que parece que los que dieron el golpe de Estado en Uruguay fueron los comunistas, ¿no? Y eso estaría también como muy lejos de lo que fue la verdad histórica. ¿Ustedes cómo se paran frente a esa posición, frente a esa crítica que se le hace fuerte por ejemplo, al Partido Comunista de la izquierda uruguaya? Bueno, no me paro de ninguna manera, para empezar. No estoy tan segura del diagnóstico. Uh-huh. Me parece que lo que estamos viviendo es, a esta altura, un cierto sentido común. Me parece que está bastante difundido por lo menos sobre lo que fue el 27 de junio del 73. Es verdad que surgen estas versiones y estas interpretaciones, y ahora me viene a la cabeza un libro que salió hace poco sobre delitos económicos en la dictadura, en el que en un momento alguien termina diciendo, bueno, sí, pero los sindicalistas también se involucraron, ¿no? Tuvieron su momento de apoyo o de apertura hacia el golpe. Yo creo que la fecha que conmemoramos hoy, como todas las fechas, simboliza claramente la caída del poder legislativo y la asunción de un gobierno autoritario. Creo también que es una fecha y que el camino al golpe se puede leer de diversas maneras y que eso es legítimo y posible. Claramente nosotros, todos los que miramos al pasado, tenemos una narrativa construida. Entonces el esfuerzo, me parece, de algunas corrientes de interpretación historiográfica ha sido en alguna manera desmontar esos relatos más asumidos, los que los recibimos de la izquierda, los que los recibieron de la derecha, para polarizar de nuevo y buscar otras formas de ver este asunto. Me parece que en torno a la fecha del 27 de junio no habría tanto debate, más bien es esto: ¿cuál fue el camino hacia el autoritarismo en Uruguay? Y me parece que eso es una discusión que también se despertó, por ejemplo, con lo que pasó en Brasil el año pasado, y acá con los historiadores y los politólogos podemos tener diferentes versiones. No hay una técnica del golpe, ¿no? Ajá. Entonces, en Uruguay, para mí, claramente el golpe tuvo por lo menos 3 momentos. Los poderes cayeron de a uno. Cayó la justicia primero en el 72, cuando la justicia militar empezó a tener poder sobre los civiles presos por delitos de seguridad del Estado Nacional. Cayó el Poder Ejecutivo después en febrero con el COSENA, cuando los militares entraron en el Poder Ejecutivo, y cayó por último el Parlamento el 27 de junio del 73, y esa es la fecha en la que decidimos conmemorar o recordar el momento en que se terminó de armar la dictadura. Pero este camino es pasible de ser recorrido. Me parece que no es un disparate plantearlo así. ¿Jaime? Sí, bueno, tengo la misma percepción que Vania. De percepción no, la misma idea, en el sentido de que, si bien es inevitable centralizar la mirada en una fecha, en realidad el golpe de Estado fue un proceso en sí mismo, y lo que solemos recordar y conmemorar en realidad es la etapa final de ese proceso de caída de la democracia.
Y en cuanto pero no quiero eludir la pregunta con que abrías la conversación, Mauro. Yo pienso que ahí estamos en esto de las acusaciones y de quién tuvo la culpa, ¿no? Se parece mucho a aquello de quién tiró la primera piedra, que es otra discusión cada vez que se habla del proceso de instauración de la violencia política en el Uruguay de los años 60. Hay mucho de uso del pasado y es muy de uso político del pasado por parte de los actores actuales. Hayan o no tenido ellos mismos algún grado de protagonismo en el pasado. Entonces es muy difícil separar lo que es estrictamente la reconstrucción de los hechos, la reconstrucción probablemente histórica y su interpretación, de lo que son en el debate político corriente esos usos que cada actor hace de esos hechos del pasado. Entonces, en ese señalamiento que vos decís que es frecuente de responsabilizar, por ejemplo, al Partido Comunista, o podemos decir de echarle la culpa del golpe de Estado al MLN, o sea, la presencia del MLN. Creo que en estos mismos días leí en una reseña de prensa en la página en internet de una radio, donde alguien decía, no importa quién, porque es algo muy frecuente, que si no hubiera habido MLN, si no hubieran existido los Tupamaros, no hubiera caído la democracia en Uruguay. Ese es un juicio bien. Lo cual es es algo indemostrable por sí mismo, porque lo que sucedió y en realidad podemos especular mucho con cierto mayor o menor grado de razonabilidad, pero finalmente no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran pasado las cosas que sucedieron. Pero lo que quiero decir son típicas aproximaciones al pasado desde el interés político de echarle la culpa al otro. Y en esto puede haber, por ejemplo, concretamente en la acusación sobre el Partido Comunista, puede haber mucho de reacción también. La izquierda le ha echado la culpa a los partidos tradicionales del proceso de caída de la democracia y sobre todo en la implicación de algunos actores centrales de ambos partidos tradicionales en el golpe y luego en el proceso dictatorial en sí mismo. Y frente a eso podemos decir, bueno, la reacción desde los partidos tradicionales ha sido la de echarle la culpa a quienes a su vez los impugnaban. Y es un camino ese sin salida. En todo caso, lo que los historiadores y los cientistas sociales que se dedican a echar luz sobre el pasado pueden hacer son dos cosas, básicamente. Es tratar de hacer la reconstrucción más fiel posible de los hechos, y eso siempre también es un camino que nunca acaba. La devolución de dignidad a los hechos, de su dignidad a los hechos del pasado, y luego aportar elementos para interpretarlos. Bueno, no quiero excederme en la palabra, pero tendría bastante para decir sobre el papel del Partido Comunista en aquella coyuntura, capaz que se da en esta conversación de hablar. ¿Cuál fue el papel del Partido Comunista en la caída de la democracia en Uruguay? No, bueno, yo, tampoco podría decir exactamente cuál fue el papel del Partido Comunista. Lo que sí tengo me he hecho la convicción de lo que he podido estudiar de ese periodo y de la actuación de los comunistas, es que el PC no fue ajeno a un ambiente de confusión y ambigüedad que fue generalizado. En realidad, tanto en la izquierda como en los partidos tradicionales, las actitudes ambiguas fueron las predominantes. Febrero del 73 es en ese sentido paradigmático, porque cuando vos lees la prensa de la época, te das cuenta que en verdad todos estaban analizando la salida de Bordaberry la renuncia de Bordaberry como una salida posible. ¿Era eso conspirar contra la democracia en ese momento? ¿Por qué sostener a un presidente como Bordaberry, que había llegado al grado de descrédito al que había llegado, sería indicador de lealtad democrática en aquel momento, y promover en cambio su renuncia como una posible forma de salvar a las instituciones no podría ser leído como lo contrario, como un acto de lealtad a la democracia, en el sentido de un acto que buscaba, sacando al presidente, preservar a las instituciones? Entonces yo creo que en esa duda
todos los actores, la gran mayoría. Es muy claro, por ejemplo, el wilsonismo dentro del Partido Nacional, cómo manejó esa hipótesis y públicamente, porque a veces uno dice de sacar a Bordaberry. Sí, la hipótesis de también. Claro. Wilson lo decía públicamente en la época. Gente a la que no se ha una válvula de acusado escape. Claro, ¿no? entonces Ese- pensar que fue el Partido Comunista el que manejaba la idea de que podía haber un sector progresista entre las Fuerzas Armadas y que Bordaberry era un obstáculo que había que remover. Son dos cosas diferentes, de todos modos, ¿no? A ver, Vani. Sin embargo, sí, son dos cosas distintas. Sin embargo, bueno, perdón. No, Dale, Vani. no, quiero decir que la idea de que Bordaberry era un obstáculo a la resolución democrática de la crisis era una idea bastante predominante, me parece, en sectores amplios del sistema político, de aquellos a los que nunca se ha acusado de deslealtad democrática. Estamos hablando, por ejemplo, de Wilson o de Sereñi. Esa idea de que el factor Bordaberry en sí mismo era un problema del que había. Otra idea es la de cuáles son los sectores democráticos adentro de las Fuerzas Armadas y si se puede contar con ellos. Que ahí, por ejemplo, Sereñi a uno sí y al otro no. Entonces me parece A ver, que... ¿cómo es eso? Para que claro, Sereñi decía que sí, que Que había que sacar a Bordaberry era un Bordaberry, problema, pero que pero- no confiaran en las Fuerzas Armadas. Conociendo Claro, la porque- interna, igual estamos hablando de procesos que son, nosotros ahora los estiramos y vemos, fueron podemos unos ver, pocos meses, ¿no? Claro, Claro. o incluso unos pocos años, si pensamos en cómo analizamos nosotros nuestra coyuntura. Pensemos en ese momento, Sereñi está dentro del ejército cuando empieza el proceso represivo y está del otro lado cuando termina. Entonces, todos los actores me parece que se van acomodando a una situación que además para el sistema político uruguayo era inédita, es diferente en otros lugares donde las relaciones entre sectores golpistas y los partidos políticos habían sido más estrechas. Acá me parece que había cierto nivel de novedad, por más que la idea de un golpe de Estado se venía manejando en Uruguay hacía por lo menos 10 años, o sea, por lo menos desde el golpe en Brasil. Claro, yo quería manejaba. preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué el golpe fue en el 73 y no fue en el 64 cuando también hubo un intento fallido? ¿No fue en el año 65, que fue un año extremadamente crítico, o en el 68? Y la verdad que no, Es difícil una pregunta de contestar. compleja, Sí. una pregunta compleja. Creo que se fue recurriendo a los mecanismos que el sistema político tenía dentro del imperio más o menos absoluto de la ley, digamos, para ir resolviendo esa serie de conflictos. Me parece que claramente en los colegiados blancos ya había planteado algunas de las opciones de las que podríamos pensar en esta idea de Álvaro Rico del camino democrático hacia el autoritarismo. Claramente están presentes y claramente los sectores que favorecen una solución autoritaria van prevaleciendo. Yo miré hace poco, para dar un dato más cercano de esto, estuve volviendo a mirar informes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación uruguaya. Los miré en relación a la Universidad de la República, que es el tema que estoy ¿En estudiando qué ahora. año lo viste? Y miré desde el 65 hasta el 69, Bien. por decir algo. Y es claro que hacia fines del 66-67 el rango de opciones se va achicando. Digo ahora para este actor que es el gobierno de Estados Unidos, o algunos de los sectores del gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Estado. En relación a la interna universitaria, por ejemplo, hay una apertura a hablar con diferentes sectores, a buscar algún tipo de soluciones que tengan que ver con ayudas propiamente académicas, con la mejora de la gestión. Esto está presente en las conversaciones que los representantes del Departamento de Estado tienen con diferentes universitarios, y en un momento se empieza a decir: la situación de la universidad no tiene solución, esto es un caos, la única forma de solucionar esto es intervenir de alguna manera. Y esto me parece que se puede trasladar a lo que pasa con respecto al golpe de Estado, ¿no? Hay un diagnóstico de una situación de crisis de difícil resolución y hay una búsqueda de sistemas de alianzas, de caminos dentro del imperio de la ley, pero como yo decía, creo que muchas de las cosas que pasan a dominar después de junio del 73 están presentes incluso en la estructura del Estado desde periodos anteriores. Entonces, eso de que no hay una técnica del golpe me parece Claro. que está bueno. Elegimos una fecha para conmemorarlo, elegimos una fecha socialmente, no como sociedad, para decir nunca más. Me parece que es en lo que estamos todos en este día. Sí. Pero el análisis del proceso es más complejo, ¿no? Yo creo que no estamos en condiciones de dar una respuesta, pero sí podemos hacer algunas conjeturas razonables. La respuesta a la pregunta de por qué el golpe no se produjo antes. Hablando de actores claves, como dice Baña, y de hechos, actores y hechos, a mí me parece que lo que en el 73 hay digamos,
no solo hay el proceso de acumulación de la crisis, de las sucesivas crisis que se van produciendo, sino que hay algunos cambios muy relevantes que se han producido en el camino, digamos, del 64, que es cuando se empieza a hablar, digamos, cuando el tema, los rumores de golpe se empiezan a hacer cada vez más frecuentes. Desde el golpe en Brasil hasta el golpe uruguayo. Lo que yo creo que hay un par de hechos claves. El primero lo aludía Baña, el cambio de la actitud de Estados Unidos. Es claro que cuando los rumores golpistas del 64 al 65, lo que la documentación desclasificada de Estados Unidos permite saber de las conversaciones reservadas que los diplomáticos estadounidenses mantenían con políticos uruguayos. No hay golpistas Y de los informes que reportan al Departamento de Estado, digamos, la carta de Estados Unidos era que no se produzca el golpe, ¿no? Digamos, y el consejo y la preocupación era esa. Estaban preocupados porque Uruguay no cayera como ejemplo de democracia en la región. Entonces, creo que Estados Unidos va variando, digamos, en esos 10 años que van de 64 a 73, esa actitud va cambiando, y a mí me parece que el tema Chile es clave en ese cambio de actitud de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo sería? El tema Chile, bueno, digamos, el acceso de la izquierda chilena al gobierno en el segundo semestre de 1970, y el proceso que desde el gobierno lleva adelante la Unidad Popular Chilena, es clave en ese cambio, digamos, en consolidar ese cambio de la preocupación de Estados Unidos, que pasa de ser de salvar a una democracia ejemplar en América Latina a recurrir al camino autoritario para frenar a la izquierda. Y ahí el otro hecho que quería mencionar es que, bueno, que entre el triunfo de la Unidad Popular en Chile y el golpe de Estado en Uruguay sucede la creación del Frente Amplio. Claro. Y este es un factor clave para explicar no solo por qué termina de consolidar ese giro en la actitud de Estados Unidos, que es un actor muy relevante para explicar lo que sucede en el conjunto de América Latina, sino también el giro que termina de dar una buena parte de la élite liberal del Uruguay, cuya preocupación fundamental pasa a ser cómo frenar a la izquierda. Sí, esto está dicho con todas las letras en los informes del Departamento de Estado. Dice que no suceda otro Chile en Uruguay. Es textual. O sea, me parece que sobre ese punto no hay ningún lugar a dudas. Yo lo decía con respecto a la universidad porque lo vas viendo en lo más micro, ¿no? Claro. Como los intentos de negociación llega un momento que tienen un freno. Externo en el caso de Estados Unidos, interno también, me parece, ¿no? Que el propósito es frenar la movilización popular, el proceso de protesta frente a la situación de crisis, está claro. Pero también apuestan a Pacheco, un hombre fuerte también parece ser en el marco democrático, ¿no? Hablo de Estados Unidos de nuevo. Como que se van transitando caminos en los que se va perdiendo confianza. Sí, ahí la preocupación de Estados Unidos en el 64-65 es que salga la reforma constitucional y que se salga del colegiado y se vuelva un ejecutivo fuerte como forma de enfrentar la crisis. Después, cuando eso no funciona, y en ese contexto que dice Jaime, la hipótesis del golpe parece más viable. Pero viendo todo este camino democrático hacia el autoritarismo, ¿no? Hacia la dictadura, por así decirlo, ¿no parece como inocente que se pida la renuncia a Bordaberry en el 73 como forma de sostener la democracia cuando ya venía desmoronándose esa democracia de mucho tiempo atrás? ¿No parece una jugada inocente de parte de los sectores políticos? Y en esa jugada inocente también responsabilizarlos a ellos. Esto con el diario de él, no del lunes, con el diario del jueves. Sí, podemos hacer eso, el condicional contrafáctico, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la jugada inteligente? En el caso que Bordaberry hubiese renunciado, por ejemplo. ¿Me estás preguntando? ¿Se mantenía la democracia? ¿Se mantenía la democracia? Claro. Y es que no sé, no me animo a contestar así, capaz que Jaime tiene más. Porque si no todo este camino democrático hacia la dictadura o hacia pierde sentido como hipótesis explicativa. Yo creo, a ver, es un proceso que es regional, que Uruguay no se puede explicar como un caso en sí mismo, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Poniendo Brasil, poniendo Chile, poniendo Argentina. Me parece que en ese sentido, sí, es muy difícil decir, hay una forma clara de plantear un camino en el que la democracia uruguaya se hubiera preservado. Lo mismo pasa ahora, uno ve lo que ha pasado con los gobiernos progresistas de la región y dice, acá va a haber ajuste. Capaz que lo hace este mismo gobierno, uno no puede saber exactamente cómo se procesa, pero que claramente hay un camino que tiene que ver con los procesos regionales. Nada de esto se puede mirar dentro de las fronteras
nacionales. La hipótesis de la ingenuidad es la que yo no compro mucho. Me parece que son actores políticos de los que estamos hablando, de larga tradición, manejando el sistema político y buscando una solución. Yo veo en estos actores, en las fuentes que he analizado, mucha desesperación, ¿no? Mucho intento de ver si podemos parar esto, muchas veces basado en un discurso que capaz que sí, ahí se le aplica tu adjetivo, de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Hay algo de eso que sigue funcionando, me parece, en el elenco político liberal y de izquierda del centro. Eso sigue funcionando. No, bueno, pasa que claro, acá juega el otro actor clave que no mencionamos específicamente, y es que ya para febrero del 73 el proceso interno de las Fuerzas Armadas había llegado a un punto que yo creo de no retorno, y en ese sentido diría, a tu pregunta diría que tengo dudas muy grandes de que la renuncia de Bordaberry hubiera podido contener ese proceso de desborde, de descontrol político de las Fuerzas Armadas, ¿no? En definitiva, el acuerdo al que llegó en febrero del 73 Bordaberry con las Fuerzas Armadas fue la culminación de ese proceso, en el cual se van autonomizando cada vez más, van eliminando de la interna militar a todos los sectores constitucionalistas, y para ese momento ya habían controlado, los golpistas, lo que tenían en su estrategia el umbral de, digamos, la aspiración de instauración de un régimen autoritario. Ya habían triunfado entre las Fuerzas Armadas y ya no aceptaban que el presidente, o que la clase, digamos, el presidente como representante de la clase política tradicional les pusiera los límites. Entonces, a ese, digamos, era tal el avance de ese proceso de autonomización de una Fuerza Armada, donde internamente habían sido depurados, eliminados los sectores no golpistas, que muy difícilmente hubiera habido alguna jugada política capaz de revertir el proceso. Pero ¿y la clase dominante? ¿Qué papel jugaron ¿Qué es eso? La clase dominante, la burguesía criolla o los grupos la oligarquía. No, yo no voy a decir oligarquía porque los politólogos decimos grupos de presión, somos más asépticos. Los grupos de presión, encarnados por ejemplo, la Federación Rural, la Asociación Rural del Uruguay. ¿Qué papel jugaron esos grupos económicos fuertes en la agonía de la democracia, hablando en términos de Sanguinetti? Bueno, tenemos un gran problema, que no hay demasiada investigación sobre el papel de las cámaras empresariales, por ejemplo, ni en el proceso previo, ni en el momento del golpe propiamente dicho. Yo creo que por lo poco que sabemos, lo que se puede decir es que no jugaron un papel demasiado protagónico. Como actores sociales, como actores colectivos, no jugaron el papel que jugaron algunos grupos empresariales en Chile, por ejemplo, donde claramente estuvieron interviniendo en el debate público y en el proceso político en la dirección del derrocamiento del gobierno de Allende. Aquí jugaron un papel, bueno, de lo que es visible, ¿no? Debe estar la política invisible, pero de lo que uno puede ver, jugaron un papel más bien tibio. En todo caso, lo que podemos decir es no resistieron, obviamente no están entre las fuerzas que se opusieron a la salida autoritaria, pero tampoco podemos asegurar que la hayan promovido como actores colectivos, estoy hablando. Igual me voy a poner vintage, pero yo siempre me acuerdo del análisis de Guillermo O'Donnell, que en estos temas es el politólogo argentino, ¿no? Que es una referencia, y él decía el autoritarismo burocrático, que era como él caracterizaba estos nuevos autoritarismos de la región, o caracterizó inicialmente, son formas subóptimas de dominación, ¿no? Entonces, si las formas óptimas de dominación en términos de la relación entre capital y trabajo funcionan para los que tienen más poder, este tipo de salidas parecen no ser del todo necesarias. Esto traducido a los hechos históricos y a las voces de los actores es mucho más complejo, ¿no? Pero a mí me gusta tener siempre en mente esa idea. Y me parece que en términos de análisis que incluso Jaime ha hecho sobre lo que pasa con el salario de los que trabajan, claramente la dictadura benefició a algunos y perjudicó a otros. Entonces uno tiende a pensar que por lo menos hasta cierto punto, por esto de que es subóptimo, en el sentido que da mucho trabajo mantenerlo, lo óptimo es que uno lidie con el conflicto de las formas normales, más baratas, entre comillas. Entonces, hasta cierto punto me parece que la solución autoritaria favorecía este reajuste, digamos, entre trabajo y capital. Pero es una, favoreciendo el capital. Obviamente. Por eso mirando el salario de los trabajadores, Jaime puede decir los números, los debe tener más en la cabeza que yo, pero me parece que no deja lugar a dudas sobre el tipo de ajuste que los nuevos autoritarismos de la región
fueron, ¿no? Bueno, no hay dudas de que las políticas económicas desplegadas por la dictadura una vez que se instaura fueron funcionales a los intereses de esos sectores. Otra cosa es discutir sobre si esos sectores buscaron esa situación. ¿Que querían esas políticas económicas? Sí. O que propugnaban por algún tipo de política económica de ese tipo, sí. Ahora, que hayan abiertamente jugado para que la democracia cayera y se instaurara una dictadura, no hay elementos para decirlo. Por lo menos no en términos de actores colectivos. No quiere decir esto que algunos empresarios en particular no hayan jugado esa carta, ¿no? Pero estamos hablando de la acción colectiva y de los grupos que la canalizan. Bien. Creo que ahí también, perdón. No, adelante, Vania. Que juegan los frenos, me parece, de la cultura política uruguaya, por decirlo de una expresión no muy linda. Es muy difícil, ¿no? Incluso en ese momento que algún actor de este tipo saliera a apoyar, como pasaba en Chile, donde la derecha tiene una tradición de voz política mucho más fuerte, ¿no? Creo que hay algo de esos frenos que funcionan, por lo menos a nivel discursivo. Bien, les quería consultar con respecto al rol de los medios de comunicación masivos en realidad en lo que fue el proceso que culminó el 27 de junio del 73. Mucho se dice, por ejemplo, lo que fue el rol del diario El País, luego en lo que fue la dictadura en sí. Pero les quería preguntar por este proceso, mientras se fue gestando el golpe, todo este momento en el que hablábamos, que previo y que termina con la disolución de las cámaras en junio, en particular, ¿era explícito, digamos, el apoyo a las medidas que se iban tomando por parte del Ejecutivo, que iban en sentido autoritario, o era más bien solapado? Por supuesto que había prensa, ya sé, más de resistencia y más alternativa, pero me refiero a lo que eran los principales medios de comunicación. ¿Hay alguna investigación que haya enfocado en ese periodo previo? Creo que, de nuevo, mucho se ha investigado sobre este periodo y muchos debes todavía tenemos en el análisis de lo pormenorizado. Pensando ahora en los sectores movilizados, ¿no? Es claro que identificaban, por ejemplo, yo pienso en los estudiantes del 68, que son los que he estudiado, uno de sus primeros blancos para tirar piedras era Canal 4. Claro. O sea que de alguna manera era identificado como vocero de estas posturas que los sectores movilizados resistían. Me parece que sería muy bueno hacer un análisis en el sentido de lo que vos decías, de qué pasa ahí en el tiempo corto del golpe de Estado con cada uno de estos actores. De todos modos, es claro que la libertad de prensa era un problema para este gobierno. En el decreto del golpe, uno de los puntos es la censura, digamos. No sé cómo está formulado exactamente, pero incluso se dice, creo que palabras más o menos bastante cercanas a lo textual, que se prohíbe atribuir intención dictatorial al Poder Ejecutivo. O sea que el papel de los medios era una preocupación. Igual imaginemos qué diferentes que eran los medios, ¿no? En este momento. Así que sería interesante hacer un análisis de ese tipo. Estas aproximaciones son las que me surgen ahora, así pensando en el tema. Sí, la verdad que no tengo, no hay demasiada investigación y no tengo personalmente mucho conocimiento de ese papel. Pero sobre la prensa escrita y el papel del Día, El País, sobre todo en dictadura, hay un docente de esta facultad, Gerardo Albistur, sí, que ha trabajado particularmente sobre ese tema, pero según recuerdo, en dictadura. Sí. Ahora, en el proceso previo, realmente es uno de los... hemos estudiado al régimen, sabemos que leer El País es aproximarse bastante a la posición oficial. Claro, en aquel momento... dictadura, ¿no? Pero sí. En aquel momento, antes del golpe, ¿no? La prensa escrita jugaba un papel mucho más importante del que juega hoy, ¿no? La televisión tenía probablemente un papel bastante menor, digamos, su llegada. Todavía el proceso de intromisión del aparato de televisión en los hogares es más de los 70 que de los 60 en el caso uruguayo. Entonces, para ver, cuando hablamos de grandes medios, creo que básicamente hay que pensar para aquella época en radio y prensa escrita. Bien. Y ahí realmente hay un debe de la investigación, ¿no? Estoy pensando ahora que todas las medidas prontas de seguridad que se decretaron antes del golpe tenían un capítulo, los medios de comunicación, y había censura. Sí. Había censura. Es decir, que siempre los medios de comunicación estuvieron ahí como un agente problemático, por lo menos. Si tuviéramos que entonces pensar
ustedes para poder responder la pregunta de qué es lo que llevó al golpe de Estado del 73, están lo que yo noto son hipótesis bien por el lado del rol de los partidos y de los políticos, digamos, del sistema político uruguayo. ¿No? No, O sea, yo te hice una tesis vintage y no me la querés agarrar. sí, pero en particular las posiciones de la cuestión de la lealtad o la deslealtad democrática que tú has estudiado en profundidad, Jaime. Sí. Eso, demostrar que algunos partidos tuvieron deslealtad hacia la democracia, ¿eso contribuye a explicar que haya ocurrido un golpe de Estado? ¿Eso es parte de esa es una de las razones por las cuales se llegó al golpe? Si todos los actores hubieran tenido lealtad, no hubiera habido golpe. No, yo digo, no es lo que pienso. Yo creo que es uno de los factores que interviene entre otros, ¿no? Pienso que termina, en un contexto de crisis, termina siendo un factor probablemente muy importante, digamos, por la sencilla razón de que si todos los actores que tienen alguna posibilidad de incidir sobre el proceso político simplemente actúan con total prescindencia de si sus acciones influyen negativamente sobre las posibilidades de que en este caso una democracia como era la uruguaya de la época, con todos sus problemas, pero que digamos todavía reunía algunos de los atributos de una democracia, si todos los actores relevantes o una gran parte de ellos conspiran contra la democracia, la probabilidad de que esta caiga es mayor. Ahora, estamos hablando de una probabilidad mayor, no de una necesidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que la lealtad democrática, o su contrario, la deslealtad, es uno de los factores que en particular en un contexto de crisis puede jugar un papel importante en el desenlace del proceso, pero de ninguna manera opera solo. Vos lo estudiaste para la izquierda uruguaya. Claro, yo me he preocupado de tratar de entender los comportamientos leales o desleales en los dos partidos marxistas uruguayos en esa época, el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿no? ¿Y te animarías a decir lo mismo para la derecha, del sistema político, que la lealtad o deslealtad democrática dentro de los sectores de derecha, los partidos tradicionales, también contribuyó al golpe? Sí, la deslealtad de cualquier sector o actor, incluso actor social o actor institucional como las Fuerzas Armadas, digamos, abonó en esa dirección. Simplemente creo que es un factor que incide en un conjunto, en una configuración causal más grande. Pero sí, ¿cómo no va a incidir? La deslealtad del sector mayoritario del Partido Colorado en ese momento fue decisivo. Claro. Digamos, Bordaberry en definitiva era la voz cantante del pachequismo y el líder del pachequismo estaba fuera del país, pero tenemos elementos suficientes y documentación suficiente como para concluir que Pacheco apoyó la disolución de las cámaras y que después fue un sostén del régimen. Entonces Pacheco era el líder del sector mayoritario del Partido Colorado. Eso es deslealtad. Abiertamente es conspiración contra la democracia en ese sentido. Entonces, sin duda que el sector mayoritario del partido mayoritario, que era nada menos que el que tenía en sus manos el control del poder ejecutivo, haya conspirado contra la democracia, haya sido desleal, jugó un papel indudable. ¿Mani, algo más para el cierre? No, a mí la propia idea de deslealtad a veces me rechina un poco. Pero es la tesis de Jaime. Me hace ruido. Mía no, de un señor igual que se llamaba Juan Lins, que Juan Lins. es bastante más conocido en el mundo. No, creo que se pueden hacer diferentes esfuerzos analíticos hacia ese momento. Ese es uno, por supuesto, aporta un montón de elementos. Otro también es ver cuáles eran las discusiones de época sobre qué era la democracia. Yo iba a Me parece preguntarte que eso, hemos terminado diciendo la democracia es este conjunto de cosas y algunos actores le fueron leales y otros desleales. Y creo que en realidad en el momento, en esto de restaurar contingencia al pasado, hay un montón de discusiones sobre qué quiere decir vivir en democracia y a quién le sirve y a quién no le sirve vivir en democracia. Ahí yo de nuevo no me animo a juzgar, tenían razón, no tenían razón, pero es claro que si uno mira los documentos de época, esta posición, esta discusión, digamos, fijar el debate en estos términos no es lo que se hacía en el momento, las preocupaciones pasaban por otro lado y los sectores movilizados en el arco amplio que va desde la izquierda armada hasta el movimiento sindical, en el lustro anterior al golpe, para llevarlo un poquito más lejos, esto no era una preocupación central, ¿no? Más bien eran los términos en los que este pacto, que de última es la democracia, estaba sirviendo a unos y no estaba sirviendo a otros. Y eso es legítimo también, cuestionar los términos del pacto.
Tengo una pequeña discrepancia con lo que dice. Bueno, no sé si pequeña, podría ser muy importante, pero un matiz es que yo creo que en el caso del Partido Comunista sí era una preocupación que no cayera lo que quedaba de la institucionalidad democrática. Digamos, el discurso y la acción comunista tienen un fuerte componente de no solo no compitemos contra esto, tratemos de salvar lo que queda de esto porque liberal. Es beneficio. Sí, lo que quedaba de la democracia liberal, porque en este digamos, en este marco es que nosotros podemos desplegar en mejores condiciones las nuestra reglas acción. del juego que nos permiten actuar. Eso estoy de acuerdo. Bien. Les agradecemos Vania Marcarián, Jaime Jafé, docentes investigadores de la Universidad de la República, por este rato que han compartido con nosotros en la radio de la universidad. Gracias a ustedes. Gracias de nuevo. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.